Hola a todos. He titulado este vídeo Enfermería ante la amenaza que afecta a los vulnerables entre los vulnerables, nuestros mayores en la residencia. En primer lugar, gracias a la Fundación INDES por darme la oportunidad de expresar los problemas tan graves que esta pandemia está ocasionando en nuestra residencia. En segundo lugar, agradecer a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología que, al igual que en la Fundación INDES, mantiene una página web diariamente actualizada donde todos los profesionales podemos consultar dudas. También agradezco mucho la carta que el día 7 de junio publica el presidente de la Sociedad Española de Geriatría, donde explica qué no había ocurrido a la residencia en el momento del confinamiento, por qué habían fallecido tantos mayores y, sin justificar la negligencia de nadie, manifiesta cómo luchamos todos para hacer las cosas lo mejor que pudimos. Mi nombre es Dori y trabajo como enfermera desde hace 25 años en una residencia pública que pertenece a la Diputación Provincial de Granada. A través de este vídeo me gustaría hacer un coloquio donde las diferentes opiniones de los profesionales, sobre todo aquellos que trabajan en residencias, ayudaran ante los graves problemas a los que nos estamos enfrentando cada día. Y voy a partir de 3 preguntas. La primera: ¿por qué se está midiendo la calidad asistencial de las residencias según el número de infectados positivos que tengan o no? La segunda pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar anulando los derechos de los mayores? Y la tercera: ¿se están estudiando las condiciones laborales de los trabajadores en las residencias antes y después de la pandemia? Comenzaremos por la primera. Calidad asistencial según el número de infectados. Los medios de comunicación, en lugar de ayudar o esclarecer hechos, realizan un trabajo donde se produce una información alarmante, que no se puede generalizar a todas las residencias y que destroza el ánimo de aquellos que tienen a sus mayores ingresados en ellas. Hoy depende de cómo los profesionales comprendamos la evolución de la pandemia, así nuestros residentes pasarán los últimos meses o años de su vida, puesto que ya sabemos las consecuencias y las secuelas que esta enfermedad está dejando en ellos. Igual que hace muchos años comprendimos que la vejez no era un criterio clínico, ahora tenemos que entender que una residencia no puede ser juzgada por el número de infectados por la COVID-19. ¿Con qué herramientas trabajábamos antes en una residencia? Pues en una residencia hemos trabajado siempre con el contacto físico, con la atención a la familia, con hacer la vida cotidiana, con nuestra gimnasia, nuestros talleres ocupacionales, etc. ¿Y qué nos ha quedado? Nos ha quedado un uniforme donde no nos saben quién somos, donde no nos ven, donde no podemos tenemos que tener contacto físico mínimo, etc. La misma enfermera que está en la diapositiva de la derecha está en la de la izquierda, por lo tanto ha cambiado mucho nuestra forma de trabajar. ¿Con qué herramientas tenemos que trabajar ahora? Pues nos queda la herramienta de la prevención y sabemos que no podemos dejar de hacer PCR, ajustar los tratamientos, tener en cuenta los síntomas atípicos, inventarnos nuevas formas de comunicación. Las tabletas son imprescindibles para poder hablar con las familias, la máxima delicadeza, el trato, que nos entiendan, que nos recuerden, que presentarnos cada día. Además del problema de los síntomas atípicos, le estamos sumando el descubrimiento de los pacientes asintomáticos. ¿Esto qué significa? Que todo el trabajo se ha fundamentado en eliminar el contagio, pero ¿a qué precio? Porque estamos trabajando dándole una prioridad a la salud física y ahora es el momento donde nos tenemos que plantear dónde está el equilibrio. ¿Solo vamos a velar por la salud física de los mayores? ¿Pero qué ocurre con su salud mental? ¿Qué consecuencias va a tener el aislamiento? Y esto es lo que nos enlaza con nuestra segunda pregunta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a anular los derechos de nuestros mayores? Cuando hablamos del concepto de aislamiento, tenemos que tener
varias cosas en cuenta. Por un lado, que las familias no podrán entrar a la residencia y por otro lado es medicalizar las residencias. No hay espacios cerrados ni disponibles para esto. Y la realidad es que habrá turnos donde el mismo personal tendrá que atender a positivos y negativos. Por ejemplo, una enfermera en el turno de noche. Esto también supone que el resto de los usuarios van a permanecer aislados en sus habitaciones. Se anulan todas las actividades de la residencia y un manto de tristeza lo envuelve todo. No hay ninguna unificación de criterios, no solo en las comunidades autónomas, incluso en las provincias y en los pueblos. Pero es curioso preguntarle a los propios residentes su opinión. Antonio, de 89 años. Hija mía, yo no estoy preocupada por la enfermedad rara esa. Yo ya he vivido mi vida. Yo lo que no quiero es que os pase a vosotros nada. Porque en los 5 años que llevo aquí jamás podría yo imaginar que me ibais a cuidar como lo habéis hecho todos los días y que yo iba a querer tanto. Pero sí tengo que confesaros que daría mi vida, que no me importaría morirme al día siguiente si pudiera ver y abrazar por última vez a mi hija y a mi nieta. Otro testimonio. María, 83 años. Hija mía, ay, vosotras hacéis todo lo que tengáis que hacer para que el bicho ese no entre en la residencia otra vez. Mira la pila que se han muerto. Yo no quiero morirme, yo tengo mucho miedo. Yo me estoy aquí en la habitación todo el tiempo porque vosotras me digáis. Pero que yo todavía no quiero morirme, que tengo muchos nietos y mis niños, que cada vez que vienen a verme me dan años a la vida. Como podemos ver, el problema es complicado, porque incluso dentro de la residencia no todos los usuarios opinan lo mismo. Lo que sí tenemos claro es lo que está suponiendo el aislamiento dentro de las residencias y las consecuencias que está teniendo a corto y a largo plazo. La tristeza, la ansiedad, la depresión, el aumento del deterioro cognitivo. Las consecuencias de la inmovilidad nos están llevando a úlceras, etc. Las opiniones con respecto al aislamiento están provocando mucha controversia. Sabemos que en algunas residencias, sobre todo aquellas que están escasas de personal y sin más remedio, están volviendo a utilizar las sujeciones. Hemos luchado mucho para que las sujeciones estén prescritas en momentos muy determinados y que exista una fiscalización por parte de los responsables, porque todos sabemos que las sujeciones, y entendemos todos que hablamos de pacientes demenciados, han supuesto problemas de malos tratos, cuando la supervisión y el control de estas no han pasado por todo el protocolo necesario. Esta reflexión nos lleva a la tercera pregunta. ¿Se están estudiando las condiciones laborales de los trabajadores de la residencia antes y después de la pandemia? ¿Quién cuida al cuidador? ¿Qué pasa con los trabajadores? Los trabajadores están cansados, agotados, con miedo, con confusión. Hay escasez de personal, lo que nos lleva a un estrés laboral que realmente no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Creo que no tenía que ser necesaria una pandemia para demostrar que las ratios publicadas en las distintas comunidades autónomas respecto al personal sanitario necesario para abrir una residencia son irrisorias. Esto todos lo sabíamos antes. La ratio para una enfermería es de 0,04 enfermeras por cada 100 usuarios. Para cubrir los 3 turnos de trabajo, algo muy necesario ante la pandemia, los números son imposibles. Habría turnos en los que le correspondería para 100 usuarios media enfermera o un miembro de ella. Como las residencias están definidas como centros sociosanitarios, la cobertura sanitaria queda cumplimentada con la atención primaria, cosa que es algo totalmente imposible. Lo que finalmente ocurre es que las residencias funcionan con un monopolio privado, donde son empresarios los dueños de este sector, que finalmente cubren con una capa la atención a las mayores. No existen residencias públicas y las privadas cubren necesidades que serían responsabilidad del Estado y no un negocio empresarial. Pero no todos los mayores de nuestro país tienen recursos económicos para pagar una residencia privada y es de nuevo la familia quien cubre esta vital necesidad, con una media de pensión de nuestros mayores de 600 euros y una media económica de las residencias privadas que es de 2.000 euros hacia adelante. Concluimos abriendo estos interrogantes. ¿Tendríamos que trabajar para encontrar medidas seguras con protocolos estrictos y lugares acondicionados donde las familias que lo deseen puedan visitar a sus mayores?
Necesitaríamos inventar nuevas formas de comunicación, tabletas fundamentales, que le animen y hacer teleentretenimiento. Habría que aumentar y reforzar los talleres ocupacionales, la fisioterapia, la estimulación cognitiva y conseguir que la vida en la residencia volviera a su cotidianidad. ¿Deberíamos equilibrar la balanza entre la salud mental y la salud física? ¿Es justo juzgar las residencias por el número de infectados, ya que sabemos que son demasiados factores en contra a la hora de controlar el virus en estos espacios? ¿Tendríamos que exigir la necesidad de crear residencias públicas, ya que un país como el nuestro tiene obligación de cuidar de sus mayores? Es necesario la fiscalización en las residencias, porque tenemos que trabajar para saber cómo están nuestros mayores, qué calidad de vida tienen en estos momentos. ¿Pensáis que los usuarios positivos por la COVID deben abandonar la residencia, ya que la medicalización no está dando resultados? Tendríamos que concluir diciendo que hay que encontrar, además de que los contagios sean mínimos o nulos, sobre todo saber la calidad vital de nuestros mayores ofreciendo nuestra residencia, dándole vida a los años y no años a la vida. Muchas gracias.